Estamos en línea hoy con Hernán Laurentil, ingeniero agrónomo, profesor titular de la Universidad Central y Centro Alvarado. Y que bueno, vamos a hablar hoy de Agrotech Estamos en línea. A propósito, Hernán, reiterándote la bienvenida y las felicitaciones por el lanzamiento Gracias. de tu libro, Tecnologías Emergentes en la Agricultura. Eh, ya hemos tenido antes eh, otros profesores de la Universidad Centro Occidental y Centro Logrado hablando del tema ACTE, pero bueno, tú también eres fundador de Aforagro y, y hemos participado en otro podcast que van a poder ver aquí el enlace para que conozcan un poquito más de Aforagro. Pero me interesaba mucho, Hernán, hablar de tu libro porque hoy en día las tecnologías emergentes en la agricultura y de cómo tecnificar el campo se convierten en oportunidades para tener más y mejores empleos, más y mejor comida, que es un tema importante cuando hablamos de agrotech, y sobre todo más y mejor desarrollo para el país, ¿no? Pensando en este tema de lograr la industrialización y exportar, ¿no? Eh, pero quiero que entremos primero en el tema del libro, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo llegas a compilar y a presentar este libro? Bienvenido, Alan. Gracias, Alberto. De verdad que muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, respondiendo directamente a la pregunta, te pudiera decir que la historia es un poquito larga. Voy a tratar de resumirla muy rápidamente. Año 2017, empieza una crisis universitaria en Venezuela innegable. Tiene uno entonces que empezar a buscar otros caminos. Y bueno, realmente casualmente me consigo con una oferta de empleo en una empresa tecnológica, una empresa que no tenía nada que ver con el agro, donde ellos son implementadores de SAP, de SAP, la plataforma tecnológica muy grande, y ellos están orientados justamente a implementar SAP en el área agrícola. Empieza entonces a conformar un equipo, una experiencia realmente interesante. Y es en ese momento que yo me doy cuenta, oye, aquí hay una posibilidad grande para las personas que trabajamos en el agro. Bueno, se dio el empleo allí, te repito, una muy buena experiencia desde todo punto de vista. Y finalmente uno aterriza en decir, bueno, aquí están haciendo falta cosas que considero que pudiéramos estarlas haciendo desde nuestra perspectiva. En ese momento, pues se inicia la empresa que tú nombraste, A4 Agro. Empezamos algunos colegas a ver algunos elementos en los cuales pudiéramos movernos en el área tecnológica dentro de la agricultura. Y uno de los principales elementos muy curiosos que uno ve al respecto en ese momento es no hay marcos conceptuales para esta área del conocimiento. Soy del área de la genética, el mejoramiento genético, pues ahí cualquiera puede conseguirse un libro de genética, de mejoramiento genético en agricultura. Si hablamos de otras áreas igualmente, en suelos podemos conseguir cualquier cantidad de libros. En el área de manejo de plagas y enfermedades podemos conseguir muchísimos libros, pero en esta área no hay nada. Realmente no hay nada. Y eso fue pues, lo que me lleva a mí a decir, bueno, vamos a empezar, vamos a dar una primera contribución al establecimiento de un marco conceptual de todo lo que son estas tecnologías emergentes dentro de la agricultura. Es por esa razón para que surge este libro, en un principio algo casual, pero finalmente algo muy concreto que llega finalmente a consolidarse con el libro, llega a consolidarse con la oferta de una materia electiva dentro del programa de ingeniería agronómica, que en un principio se llamó Agricultura 4.0. De hecho, creo que oficialmente así está inscrita, pero quiero cambiarle el nombre, quiero ponerlo como tecnologías emergentes para quitar cualquier sesgo comercial que puedan tener otros nombres, porque realmente de lo que trata la materia es de eso, justamente para dar a estos nuevos agrónomos que van a estar saliendo, pues la posibilidad de tener ya cierto marco conceptual con el cual puedan desempeñarse en su labor ya profesional. Claro, porque el salto y el cambio de esta transformación digital ha llevado al campo todas esas tecnologías que no pensábamos que íbamos a tener tan pronto, ¿no? Y en estos días, investigando un poco para nuestra entrevista, eh, veía como ya en TikTok y en otras plataformas de videos cortos, eh, con mucho asombro se veían robots
robots estilo humanoide que Ujú. se encargaban de sembrar, de cosechar. Tú decías, oye, no estamos, no es que vamos, es que ya llegamos, ¿no? Sí, exacto. Y eso, evidentemente, en grandes extensiones nos pudiese permitir cubrir esos temas tan importantes como el tema de productividad, oye, y también el tema de cómo bajar los costos, porque una de las cosas con la que llegamos aquí es, bueno, más allá ahora que tocaste el tema genética, de cómo, de cómo tener la mejor genética posible y la más sana y la que tenga menos elementos químicos que puedan tener luego un impacto sobre la salud de los seres humanos o sobre los animales. Evidentemente estamos transitando en este, hablando con los objetivos de desarrollo sustentable, cómo acabar con el hambre en el mundo y cómo tener una, una, una plataforma productiva donde también se genere empleo y que nos sirva de plataforma, ¿no? Pero entonces empezamos a ver cosas como los robots. Los agrónomos ahora tienen que preocuparse mucho más por las imágenes satelitales, qué va a pasar con el clima, cuándo va a tener, cuándo, cómo van a proveer agua a su sistema de productivo. Y bueno, y como tú dices muy bien, el libro se convirtió en ese marco conceptual. Vamos a dejar un enlace acá y un correo electrónico para que se puedan comunicar contigo para quienes quieran adquirir el libro y tener más detalles sobre el libro. Y sí me gustaría que hicieras un paralelismo en lo que era la ingeniería agronómica hace 10 15 años y cuáles son esas tecnologías emergentes que de pronto llegaron y metieron el celular al campo y entonces ahora me preocupa que tenga internet en la finca y que yo pueda conectar con internet las cosas, los animales y sepa dónde están. ¿Cómo ha cambiado en estos años, ¿no? Sí, fíjate, que, hay algo, hay una situación que a mi manera de ver es muy interesante. No sé si será, no sé si tendrá paralelismos en otras áreas del conocimiento. Me imagino que sí, pero bueno, hablemos de lo que conozco, que es del área agrícola. Normalmente todas las prácticas tendientes a mejorar la eficiencia en el proceso productivo han sido llevadas, no te digo que en un 100%, pero se han sido llevadas en gran medida por lo que es la agronomía. Cuando diferenciamos agronomía y agricultura, pues agronomía es el conocimiento científico alrededor de la agricultura. Justamente por eso salen ingenieros agrónomos como profesionales. En ese momento, pues, esas prácticas surgían desde el área científica de la agronomía, desde la agricultura surgían. Aquí estamos hablando de otras cosas ya porque indudablemente que todo lo que tiene que ver con tecnología de información y comunicación no surgieron de la agronomía, no surgieron por necesidades agrícolas, pero se ve entonces la posibilidad de que verdaderamente estos elementos puedan tener un acompañamiento muy interesante en mejorar la eficiencia. Y cuando hablo de eficiencia, estoy hablando de la eficiencia técnica, hablemos de productividad, pero también estamos hablando de la eficiencia económica, estamos hablando de la rentabilidad, estamos hablando de también eficiencia ambiental, huella de carbono, huella hídrica en lo que son los procesos agrícolas. Entonces, definitivamente estas tecnologías están llamadas a tener una repercusión grande en mejorar la eficiencia del proceso agrícola y no surgieron de la agricultura. ¿Qué lleva a eso? Pues cuando tú me haces, tratas de hacer una comparación entre lo que era hace 10 15 años y lo que es ahora, pues hace 10 15 años muy pocos estaban manejando un teléfono celular. Al día de hoy, considero que es todo lo contrario, muy pocos no tienen un teléfono celular en su mano y evidentemente desde el teléfono celular podemos trabajar con las apps y las apps bien diseñadas, bien desarrolladas, pues tienen muchísimas tecnologías de información y comunicación, computación en la nube, lo que es la movilidad, tenemos inteligencia artificial, big data, todo eso lo podemos tener solamente en una app, en un dispositivo que lo podemos utilizar para estar comunicándonos, pero va mucho más allá de eso. Eso hace entonces que la agronomía hace 10 15 años ni veía eso, porque sencillamente no existía. Y bueno, al día de hoy es un elemento casi que imprescindible en el desempeño, y no hablamos en el desempeño, en la vida cotidiana de cualquier ser humano. Realmente no te digo que sea algo con lo cual deja de comer o no, pero la sociedad se ha acostumbrado de tal manera a este dispositivo que sí prácticamente se ha vuelto imprescindible. Entonces,
el área agrícola también entra en eso. Y si vemos entonces la gran capacidad de mejora sobre los procesos, sobre todo con lo que es el manejo de la información, pues definitivamente esa comparación de hace 10 años que no existía y que evidentemente para qué lo vamos a enseñar en el área agrícola es muy distinta a la situación actual, donde sí hay que dar los elementos necesarios que quizás no con la profundidad teórica que pudiera requerir alguien que trabaje con tecnologías de información y comunicación directamente, pero definitivamente el ingeniero agrónomo que esté saliendo al mercado laboral el día de hoy tiene que conocer al menos en qué se puede beneficiar a partir de estos elementos. O sea, eso es, para mí eso no tiene ninguna discusión y las universidades, todos los centros educativos del área agrícola tienen que abrir espacios, tienen que cambiar un poco esta burocracia en todo lo que tiene que ver con incorporación de nuevas materias o cambio en los diseños curriculares, porque esto es una realidad que simplemente, como tú dices, ya nos llegó. O sea, no es que estamos viendo que puede ser una posibilidad, no, no, ya la tenemos acá. Y bueno, los agrónomos no estamos enseñando, no estamos aprendiendo acerca de eso formalmente. Y justamente lo que se quiere es, bueno, demos entonces la posibilidad de esa formalidad al todo el que se vaya a desempeñar en esto. No necesariamente agrónomos, igualmente pueden ser agricultores perfectamente, porque los productores de campo igualmente pueden beneficiarse en gran medida de todo este tipo de tecnologías. Entonces, un poco es eso, esa comparación es, bueno, hace 10 15 años, ¿cómo la podemos establecer? No, hace 10 15 años no existía, no había posibilidad de que estuviéramos enseñando algo de eso. Y al día de hoy es una necesidad imperiosa, es una obligación, a mi manera de ver, de todos los centros educativos de poder estar proporcionando estas herramientas. Hernán, y el otro gran elemento, ahora que tú mencionabas, más allá del agrónomo, el agricultor, el trabajador del campo, eh, otro choque de esta transformación digital que se hace transversal a otras formaciones es el tema de cómo han incorporado tecnología de la información en herramientas tradicionales, ¿no? Entonces, y que por supuesto hace que la brecha crezca entre la productividad y eficiencia de uno contra el otro, ¿no? Porque evidentemente no era lo mismo preparar una tierra y hacer un arado con un tradicional animal de carga y hacerlo casi que de forma manual a la llegada de un tractor con gasolina o con diésel. Ahora tenemos tractores eléctricos autónomos que pueden trabajar bajo una preparación de un software que les diga, mire, en este campo, en estas medidas, vas a hacer este trabajo, ¿no? O vas a hacer esta actividad. Y le empiezas a sumar estos otros elementos como el tema de la energía, producción de energía solar a través de placas fotovoltaicas. Entonces ya no tengo que hacer un gran tendido eléctrico, sino un pequeño panel solar que conecta una bomba y esa bomba nos suministra de agua o nos suministra de electricidad o nos suministra y con esa electricidad yo tengo iluminación o tengo internet. O sea, las herramientas cada vez se multiplican. Mi gran pregunta es, ¿cómo estamos en el campo venezolano adoptando, porque bueno, si lo comparas con el tema, por ejemplo, hoy que estamos viviendo lluvias en todos los Andes y en todo el país, eh, el acceso, ya, ni siquiera hablemos de grandes tecnologías, carreteras para poder entrar y salir con comodidad al campo para poder sacar la producción, ya se ha vuelto un tema importante por el tema económico, pero hoy comparando eh, esa producción, a veces a la gente se pregunta, oye, ¿cómo hacen para traerme X o Y producto importado a un precio excesivamente económico comparado contra lo que se produce en Venezuela? Y siempre voy a la misma respuesta. Hay un gran componente tecnológico donde esa brecha es tan grande que nos hace ni siquiera poco competitivos. Realmente allí es donde viene la sustitución de importaciones como una gran montaña, porque tú dices, no, es más barato importar que hacerlo, ¿no? ¿Cómo lograr que cada vez más el campo se tecnifique, ¿no? Sí, fíjate, hay una reflexión importante y te hablo de mi formación en el momento de estudiante como ingeniero agrónomo. Normalmente se habla de lo que es la extensión agrícola y la extensión agrícola es justamente poder, digamos, traducir lo que es el conocimiento científico a nivel del campo por parte del profesional. Y una de las máximas de la extensión agrícola siempre fue todo debe surgir de las necesidades sentidas del productor.
Y aquí estamos hablando de algo distinto. Y es interesante, realmente es muy interesante porque no fue, no es al día de hoy una necesidad sentida del productor decir, no, yo necesito computación en la nube. No lo es. Muy distinto de lo que era antes, por ejemplo, decir, mira, el problema que tengo es que no se están manejando bien los suelos para que el cultivo pues tenga una buena respuesta. Eso era una necesidad sentida del productor. Y entonces todo se manejaba en torno a esas necesidades sentidas. Aquí, como no es una necesidad sentida, empiezan a haber algunos choques con lo que es la forma tradicional en la cual hemos trabajado en la agronomía por el hecho de que, bueno, al día de hoy tenemos que ir al campo a decir, mira, no es una necesidad sentida, pero puedes mejorar la eficiencia desde este punto de vista, desde este punto de vista, desde este punto de vista. Entonces, incluso desde el punto de vista comercial, estas tecnologías emergentes quizás no tienen ese sustento de decir, bueno, esto es una necesidad del productor, aquí le estamos dando la solución. No, realmente, a mi manera de ver, esto todavía no es una necesidad sentida del productor, es parte de nuestra responsabilidad decir, mira, estas son las ventajas que puedes tener con este tipo de tecnologías. Entonces, por supuesto, empiezan a surgir otras variantes, y un poco tú las mencionas, campo venezolano, y creería que no campo venezolano, campo de las zonas rurales en general. Evidentemente, pues los servicios no van a ser igual que en las ciudades, y dentro de los servicios hablamos de conectividad. Y hablamos de Internet y sí, es posible que muchos productores se estén preguntando al día de hoy, bueno, sí, me parece interesante las tecnologías, pero si aquí ni siquiera tengo Internet, si no tengo ni siquiera cobertura telefónica, ¿qué me vas a estar hablando tú de que con una aplicación me vas a traer las imágenes satelitales y voy a poder tomar decisiones en base a eso? Entonces, sí, ahí hay un problema grande, a mi manera de ver, problema que tiene que ver con políticas de Estado. Pero más allá de eso, uno no se puede quedar cruzado de brazos y decir, bueno, vamos a esperar que el Estado resuelva eso, ¿no? Hay algunas pequeñas formas en las cuales se puede manejar este tipo de cosas. Por ejemplo, te hablo desde la experiencia en lo que son diseño y desarrollo de aplicaciones en el área de gerencia agrícola. Pues, por ejemplo, aplicaciones que puedan trabajar totalmente offline, que yo pueda bajar mis formatos, que yo tenga mis formatos, que yo llene la información y necesitaré la conectividad solamente en el momento que quiero que eso vaya a la nube para que muchas personas del equipo pues, puedan visualizar la información. Entonces, evidentemente, sigue siendo una restricción porque no va a ser información en tiempo real, pero quizás una información con 1 o 2 horas de diferencia quizás no hace un gran problema. Entonces, ese tipo de situaciones definitivamente hay que manejarlas. No va a ser igual trabajar con este tipo de tecnologías para entornos dentro de la ciudad que para entornos en el campo, porque definitivamente los servicios no van a ser iguales en el campo que en la ciudad y no es algo que vamos a resolver a corto plazo o que vamos a esperar que el Estado lo resuelva. No, sencillamente esto tiene que seguir avanzando y ese tipo de detalles son los que hay que ir considerando. Claro, aquí hay varios elementos. Y te tengo un par de preguntas, pero también un par de noticias, ¿no? Una tiene que ver con el tema del Internet fijo inalámbrico en 5G, llamado FWA. En el caso de Venezuela, bueno, vemos cómo acaba comercialmente de comenzar por parte de Digitel el despliegue en Barinas. Y bueno, eso va a permitir que eh, cercanos a todo este ambiente rural puedan tener acceso de Internet como si estuviesen en la primera capital del mundo, pero de forma inalámbrica. Y hablando estrictamente de mi lado, del estado Zulia, hay algo que no se ha explotado comercialmente todavía mucho, pero varias empresas del sector telecomunicaciones ya han logrado algo interesante, que digamos que es como la base de lo que estamos hablando, y es que han logrado hacer el anillo completo alrededor del lago de Maracaibo con fibra óptica. Entonces eso hace que ya no sea solamente la parte norte del estado de las ciudades más pobladas, sino que le des completamente toda la vuelta al lago y llegues al sur completo y puedas, ya se sembró esa fibra que va a poder luego entonces llevar mm, mucho más cercano, conectar ese sur-sur con una calidad de internet como si estuvieses en cualquier capital Qué bien. del estado, ¿no? O de cualquier estado capital del estado venezolano. Eso es importante, ¿no? Pero no quisiera desaprovechar la oportunidad para preguntarte, ya que has hecho la investigación en el libro y que tu día a día está en el campo, y es, eh,
asociado a un gran empresario del sector lechero y ganadero del Zulia, que me decían en días atrás, ¿cómo hacemos, Alberto, para llevarnos a la gente al campo? ¿Cómo llevamos la juventud al campo? Y bueno, yo le daba este ejemplo de la conexión a Internet y que se conecta con lo que tú decías. Bueno, hay que mejorar servicios y la calidad de vida cercano al campo para que los interesados se quieran mudar y puedan tener esa conexión campo-ciudad de una forma más cercana en su calidad de vida. Pero más que todo, yo decía, y era la pregunta que le decía a él y que te pregunto a ti ahora, y es, ¿dónde están las oportunidades? ¿Cuáles son esos casos de éxitos que de verdad le duele, como tú decías hace un rato, a, al incumbente, que es el hombre y la mujer del campo, que dice, oye, esto a lo mejor no es una necesidad para mí, pero en la medida que me voy conectando con tecnología, voy viendo que hay áreas de oportunidad para yo desarrollar una empresa, para yo desarrollar un servicio donde yo hago que el productor siga siendo productor, pero cuando él haga a su lado y diga, mire, necesito esta herramienta, ahí estoy yo con un modelo de negocio que me permite proveer esa herramienta o esa solución. Hemos visto oportunidades en el mercado, por ejemplo, a través de Estamos en Línea en Colombia, de nuevas aceleradoras y de nuevas eh, empresas en el área de investigación para todo lo que es agri-food, agtech y el desarrollo de incluso de fondos de inversión para desarrollar este tipo eh, de soluciones. Pero si tuviésemos que darle en este momento, mira, una lista de tips o de oportunidades a los estudiantes que a lo mejor no necesariamente, como tú decías, tienen que ser ingenieros agrónomos. A lo mejor son programadores, a lo mejor son de otras áreas de profesionales que necesariamente necesitamos hacer esa conexión como para poder tener una solución más enriquecida, ¿no? Sí. ¿Qué le pudiésemos ofrecer como oportunidades donde hay campo para investigar y para desarrollar dentro de la Sí, agricultura, ¿no? sí, sí, sin duda que el campo de esto creo que es muy grande, especialmente en profesionales jóvenes que este tipo de tecnología, pues simplemente ellos nacieron y si no nacieron, crecieron con esto. Muy distinto a la generación mía, donde no, nosotros nos llegó esto y empezamos a ver qué podíamos hacer con eso, porque realmente nosotros no ni nacimos ni crecimos con esa tecnología. Pero hay un elemento que considero que es crucial en esto, tiene que ver con lo que llamamos la gerencia agrícola. Eh, no tengo datos en la mano, pero sí te puedo decir que en general uno puede ver que en la producción agrícola mucho de lo que es la gerencia, mucho de lo que son las decisiones, son tomadas más por costumbre que por datos. Y eso es delicado, eso es grave. Eso es grave porque, a ver, si yo tengo un lote de palma aceitera, por hablar de un cultivo de tu zona, que no me está rindiendo, pues sencillamente lo más acertado tiene que ser, vamos a ver cuáles son las causas y el por qué hay esa falta de rendimiento y vamos a tomar entonces las acciones. Pero muchas veces las decisiones no son tomadas en base a ese tipo de información. Muchas veces las decisiones son, no, es que el dueño anterior me dijo que en esa parte había una producción excelente y entonces no me importan los datos. Es que yo me quedo con la costumbre de decir, no, yo voy a seguir gastándole dinero a ese lote, aun cuando los datos me están diciendo, "Epa, no va a haber recuperación económica en ese lote porque puede haber alguna limitante de suelo, porque quizás las prácticas agrícolas no son las adecuadas, porque quizás en ese momento no era el momento de la siembra, porque quizás la estacionalidad de las plagas y las enfermedades está acabando con eso. O sea, puede haber cualquier cantidad de causas y justamente como la agricultura es multifactorial, pues nada mejor que tener almacenado toda la información de absolutamente todos los lotes en un dispositivo electrónico porque no hay memoria humana que pueda con eso. Sí. A ver, si yo manejo un solo lote, si yo manejo una hectárea, sí, yo no necesito un dispositivo electrónico. Todo lo puedo tener en mi mente y a lo más con una libretica yo voy anotando todas mis cosas. A ver, pero si soy un productor que te está manejando 100, 150, 200 lotes, que te está manejando 800 hectáreas, 2000, 5000 hectáreas, es mentira que hay una mente humana que puede tener todos los detalles de cada una de las cosas que se han hecho en cada uno de los predios. Entonces, ante eso, pues hay esa posibilidad. Este tipo de tecnología definitivamente tiene que ser manejada por lotes para que sea verdaderamente eficiente, más que eficiente, para que se vea verdaderamente el efecto que pueda tener el ir guardando esa información. Entonces,
Punto crucial, gerencia agrícola. Con este tipo de tecnologías puedes mejorar mucho tu gestión agrícola porque tus decisiones van a ser lo que llamamos decisiones informadas. Van a ser decisiones basadas en cada uno de los aspectos que se han ido considerando, donde entra mucho la parte de investigación agrícola. Para muchos, investigación agrícola es algo que solamente hacen centros de investigación y no. Todos los productores tienen que hacer investigación agrícola. Y la investigación agrícola va en cosas tan elementales como decías, llegó una empresa y me está ofreciendo un nuevo fertilizante, pues vamos a probarlo, vamos a hacer investigación y vamos a agarrar un poquito del predio y vamos a aplicar ese fertilizante y en el otro aplicamos el mío y en el otro no aplicamos y vamos a ver, vamos a hacer ese proceso de investigación y eso me va a decir si efectivamente lo que se está vendiendo puede ser bueno para mí o no. Entonces, ese tipo de decisiones necesariamente obedece a una gran cantidad de datos que nada mejor que tenerlos en un dispositivo electrónico, irlos almacenando, tener mi histórico para cada uno de los lotes y poder tomar las mejores decisiones en cada uno de esos lotes. Y hay otro elemento que no quería dejar pasar. De hecho, tú hablas, y realmente ni recuerdo si me hiciste directamente la pregunta, creo que no, creo que pensé que iba orientada por allí, pero no. ¿Cómo hacer para, llamemos, enamorar a la juventud hacia el área agrícola? Y Así yo es. creo que justamente estamos ante una situación más que privilegiada para lograr eso. Sin ningún estudio previo, o al menos yo nunca he visto estudios donde digan, no, realmente la juventud no está dedicada a la agricultura. No lo he visto. Pero bueno, uno pudiera pensar de que, bueno, sí, pareciera que uno como que tiene la percepción de que cada vez se ve menos gente joven en el campo. Pero te repito, no tengo elementos en la mano como para decir que eso sea así. Pero si fuese así, o si pensamos que puede llegar a ser así, pues estamos hablando justamente de tecnología. Y lo que decía ahora, estamos ante una generación que nació y creció con esa tecnología y de alguna manera pues tiene mucha afinidad, facilidad de manejo o apertura mental a cualquiera de estos dispositivos. Entonces, oye, estamos ante una oportunidad muy buena de decir, mira, se está abandonando el campo, pero tenemos esto, anda con tecnología y sigue en el campo, pero con tecnología. Me parece de verdad que es una forma mucho más proactiva de ver ese posible problema de abandono de campo por parte de la juventud, a simplemente decir, no, es que esta generación, lo que siempre hemos escuchado, que Sí, lo he escuchado de mis hijos, decir, "Uy, porque ustedes siempre hablan de que esta generación, y a mi manera de ver es cierto, o sea, creo que nuestra generación es como muy quejosa en eso, de estar diciendo, no, es que en mi generación no era así. O sea, simplemente aprovechemos las oportunidades, creo que aquí tenemos una muy buena oportunidad eh, de justamente estudiantes jóvenes que vayan a ser agrónomos, pues ofrecerles esta oportunidad de decir, mira, estamos hablando de tecnología, es algo que posiblemente te guste, estamos hablando del campo, que quizás no te gusta, no lo sé. Y bueno, vamos a unir las dos cosas para mantener la presencia en campo de estas nuevas generaciones que, por supuesto, que es imperioso, es indispensable que exista presencia en el campo por parte de las nuevas generaciones. claro, y como dice una amiga agricultora del Guárico, lo único que nunca va a pasar de moda es comer. Entonces necesitamos eh, quitarnos ese paradigma de que la comida solamente está en el delivery y en el supermercado y que todos podemos ser parte de ese, no solamente de esa pasión y ese modelo de negocio, sino también de ayudar a que tengamos yo diría que vivir ese objetivo de que acabamos con el hambre en Venezuela y de que podemos tener alimentos abundantes, sanos y a buen costo y capacidad exportadora sería un gran sueño para el campo venezolano. Hernán Laurentín, muchísimas gracias por estar en línea con nosotros y bueno, le dejamos los contactos aquí en la base del podcast para que se puedan comunicar contigo y quienes quieran profundizar en el libro. Y por supuesto, las palabras finales para ti, ¿no? No, bueno, Alberto, de verdad que un gusto realmente haber compartido estos minuticos en tu podcast. Muy agradecido, de verdad, por la invitación, porque lamentablemente no es común que uno pueda estar manifestando un poco sus ideas, que no digo que sean las mejores ideas, pero son ideas y en la variedad de ideas justamente que se puede ir llevando a cabo avances significativos
en el área más importante que tiene la humanidad, y así como lo decía tú, lo que tú me comentabas, tu conocido productor en Guárico, que no va a pasar de moda el estar alimentándose definitivamente. O sea, a mi manera de ver, la alimentación es lo más importante que tendrá la humanidad, y justamente por eso que hemos llegado a estos niveles. Empezamos por comer con la cacería, con la pesca, con la recolección. En algún momento, pues, mentes brillantes vieron que de una semillita salían las mismas plantas de las cuales se estaba alimentando, se empieza a hacer la domesticación de las especies, se logra lo que es la agricultura. Las agriculturas logran quitarnos ese movimiento o ese carácter nómada que teníamos los grupos humanos, hacemos la sedentarización, empiezan a crecer las ciudades con todos los problemas que pueden existir, pero gracias a las ciudades, pues es que la humanidad ha llegado a ser lo que ha llegado al día de hoy, y fundamentalmente fue por un cambio en los hábitos alimenticios. Entonces, más allá de que eso no va a pasar de moda, que realmente nos ha moldeado, a nosotros la alimentación nos ha moldeado como humanidad, y eso no va a pasar, no va a pasar de moda. Eso Así es. eso siempre va a ser así, pues, porque al menos hasta el momento, con la tecnología que tenemos, pues, vamos a seguir necesitando de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, de vitaminas, de minerales, y eso nos lo da la alimentación. Y bueno, creo que ya probamos durante cientos, quizás miles de años, de estar detrás de una manada de animales o estar recogiendo los frutos que había por allí. Pasamos a decir, no, bueno, vamos a hacer la cosa un poquito más estable, vamos a hacer agricultura, estamos en eso, y bueno, si vamos tecnificando el campo, definitivamente creo que podemos ir un poco más allá en lo que es el progreso de la humanidad. Excelente. Gracias, Hernán. Hernán Laurentín, autor del libro Tecnología Emergente para la Agricultura aquí en Venezuela. Y por supuesto, también agradecerte por estas ideas que siempre son buenas para el debate. Creo que el próximo año te vamos a ver aquí en el Expo Congreso Latinoamericano de Ganadería Tropical que siempre se hace en el Zulia, donde tocamos estos temas y ahora sí vamos a tener un espacio un poco más amplio de un día para desarrollar el tema de tecnología en el campo. Hernán, muchísimas gracias por estar en línea con nosotros. Amigos, amigas, será hasta una próxima oportunidad. Estamos en línea.